¡Levántate, Israel! ¡Es el amanecer de la libertad! Bienvenidos una vez más al estudio de las Escrituras. Un mensaje para los tiempos finales, un mensaje para el zarandeo final. En este estudio vamos a tocar el tema: ¿quiénes serán los últimos mensajeros? Niños espirituales es el título de este tema. Para esto vamos a abrir las Escrituras. Vamos directamente a las citas del libro 1 de Corintios 1:29. Dice de esta manera: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de las cosas de este mundo? ¿Dónde ha entontecido? No ha entontecido el Creador la sabiduría de los grandes hombres en el mundo. Porque como en el mundo, en su sabiduría, no conoció al Todopoderoso, en su divina sabiduría agradó al Poderoso Eterno salvar a los creyentes por la necesidad de la predicación. Los judíos piden señales. Todos los que quieren señales son como los judíos, y los griegos buscan sabiduría. También hoy día existen estos dos grupos. Algunos creen como los judíos por medio de las señales, y otros por medio del conocimiento estudian otros libros y se inventan sabiduría, conocimiento. No existen estos dos filosofías. Otros creen por medio de las señales y otros se van a la ciencia, investigan la ciencia, como es actualmente el famoso inteligencia artificial. Pero nosotros, dice, predicamos a nuestro Redentor sacrificado, para los judíos tropiezo y para los gentiles necedad. Lo que hablamos nosotros hoy día, para los judíos es tropiezo. Dice que no es así. Lo que nosotros hablamos, lo que decimos que la Trinidad no existe, y los judíos, ¿qué dice? No, esa gente no sabe. Nosotros decimos hoy día que el calendario romano no tiene que ver nada en las Escrituras, y los judíos dicen que eso no es así, que somos falsos profetas. Hoy día decimos que el bautismo con la Trinidad no sirve para nada, porque nadie se sumergió con Mateos 28:19, y los judíos dicen que es necedad. Y hay otro grupo, y para los gentiles, ¿qué cosa es? Dice, para los gentiles, necedad, y para los judíos, tropiezo. Hay dos clases, dos grupos de personajes en esta tierra existen, rechazando las verdades. 24 dice: pero para los llamados, así judíos como griegos, nuestro Salvador es el poder del Altísimo y la sabiduría del Todopoderoso. Así que, mis estimados, y ahora sigue 26, dice: hermanos, pensad lo que erais cuando fuisteis llamados. No erais muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes lo necio del mundo eligió el Todopoderoso
para avergonzar a los sabios, a los entendidos, a los ministros y a los pastores. Y lo débil del mundo eligió el Padre Eterno para avergonzar a los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Los que dicen que yo ya he pasado, he cursado, no por las universidades, el estudio teológico. Ellos se creen fuertes, pero un debilucho le va a avergonzar, le hará hacer quedar mal a esos que son fuertes. Verso 28 dice: lo vil del mundo y lo menospreciado de la tierra eligió nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué lo eligió el menospreciado, el más vil? ¿Para que proclame el mensaje? Porque esa gente van a pensar, van a ir directamente al hombre. Y ellos miran, al mirar dicen que este va a ser predicador. No, eso es esa costumbre de los fariseos hipócritas. Porque a nuestro Salvador le dijeron: este hijo de un carpintero, ¿qué me puede enseñar? Dijeron. Hermanos, eso mismo pasa hoy día. ¿Qué me puede enseñar estos hombres y mujeres que no han ido a las universidades a estudiar teología? Primero miran, no nuestra situación académica. Para que nadie se jacte es presencial, dice. De 30 dice: del que viene a vosotros, del que viene a vosotros, estéis en nuestro Salvador, quien nos fue hecho por el divino sabiduría, justicia y santificación y redención. Es lo que nos hace nuestro Padre Celestial. Muy bien, hermanos. Entonces, los últimos mensajeros serán muy humildes, muy sencillos, muy débiles. No serán grandes doctos para avergonzar a esos sabios intelectos fuertes. El Creador del universo va a levantar hombres y mujeres como niños. Vamos a leer alguna cita en el libro de Éxodos 1, la historia de Moisés. Moisés fue llamado antes de la fundación del mundo, y cuando estaba en el vientre ya fue destacado, ya fue apartado. Así que vamos a ver la historia de Moisés, porque eso tiene que ver mucho en nuestros días. Éxodo 1, 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y las miraréis sobre sus asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuera hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y el Creador hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Esa es la historia de Moisés cuando nació, cuando era niño. Pero ¿por qué las parteras no lo mató al recién nacido Moisés? ¿Por qué no lo mató? Es que estaba en los planes del Redentor, el nacimiento, la historia, el trabajo de Moisés. Porque tenía que guardar, reservar, preservar la vida de Moisés, porque él tenía que ser el Redentor, el Salvador del pueblo de Israel de Egipto. Así que él se encargó, nuestro Salvador se encargó, hermanos, la vida de aquel
varón llamado Moisés para que sea un libertador del pueblo de Israel. Así que cuando estamos en los planes de nuestro Salvador, Él se encargará de nosotros. No tenemos por qué esforzarnos o no tenemos por qué luchar, sino que ya estamos en los planes de nuestro Redentor. Él hará milagros, así como lo hizo en la historia de Moisés. Incluso este niño, este elegido, escogido, se fue a vivir al palacio de Faraón. Estuvo en la corte del Faraón. ¿Quién se imaginaría? Mira, cuánto es el poder del Altísimo, ¿no? Cuando quiere cumplir sus promesas, sus palabras, sus profecías. Así que, mis queridos hermanos, si estamos en los planes de nuestro Redentor, cueste lo que cueste, diga lo que diga, se cumplirá, se hará con los niños y no con los grandes doctos de la tierra, porque los grandes doctos no participarán en el mensaje final. Después vamos a leer algunos otros textos más. El que sigue el texto, por favor. Apocalipsis 12, 9 a 17. A ver, mejor vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y además el Creador dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, el Creador, el Dios Génesis 3:15. 3:15. Y además Génesis. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí, mira, la historia de los niños viene desde Génesis. Uno de los descendientes, ¿no? El hijo, tenía que enfrentarse contra el dragón. Dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tus descendientes. Cuando dice descendientes, está hablando de los hijos. Hijos, niños, ¿no? Ahí están las profecías para nuestros días. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia, y el descendiente de ella, tú le herirás en el talón, pero él te aplastará en la cabeza. Hermanos, Satanás, ¿cómo nos va a herir si somos niños? Nos va a herir en el talón. ¿Y cómo nosotros vamos a herir? Vamos a aplastar en la cabeza al enemigo, al Shajatán. Hermanos, ¿cómo es ese de que nos puede herir Satanás y sus secuaces en el talón, en el calcañar, dicen otras versiones? ¿Cómo nos puede herir? Cuando uno está herido en el calcañar, no puede andar, no puede caminar. Entonces, ¿y qué significa eso? Es que seremos cojos espirituales. No vamos a poder, ni siquiera vamos a ir a 1 metro a proclamar, a predicar el mensaje de la verdad presente. Eso mismo pasó, hermanos. Eso mismo pasó. Porque hoy día somos cojos. Ya no salimos a ningún lugar. Ya no salimos ni a proclamar el mensaje poderoso de los últimos días. Mira, ahora, pero Satanás, ¿qué pasa? A Satanás, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplastar en la cabeza. ¿Y qué cosa es aplastar en la cabeza? Aplastar en la cabeza es no desenmascarar lo que inventó las doctrinas falsas heréticas. Eso es aplastar en la cabeza. Que vamos a desenmascarar al enemigo, no las doctrinas falsas.
Pero ¿quiénes son los que van a desenmascarar? ¿Los grandes eruditos, los grandes doctos, ministros, pastores? No. El que va a desenmascarar son los descendientes y no la mujer. La mujer es la iglesia, con todos sus líderes, con todos sus jefes, con todos sus ministros. Pero ¿quién va a aplastar en la cabeza? Descendientes, o sea, los niños que va a salir de esa corporación, de esa organización. Ellos serán los que van a desenmascarar, ellos aplastarán el conocimiento, la sabiduría, la estrategia diabólica del archienemigo, no que ellos inventaron todo tipo de enseñanzas, todo tipo de doctrinas para engañar, para arrastrar tras sí en la maldad. Por lo tanto, solamente quien va a protestar son los niños. El descendiente de la iglesia de la mujer, es lo que dice en Génesis 3:15. Ahí podemos leer para corroborar si es cierto. No, el descendiente, los niños, así como Moisés fue levantado, ¿no? En el Nuevo Testamento también fue levantado alguien. Pero vamos a ir, la idea vamos a terminar de Génesis 3:15. En los últimos días también habrá un grupo de los descendientes. Está en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 narra exactamente con detalles quiénes serán los el pueblo remanente o los descendientes de la mujer. Vamos a leer. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer de Apocalipsis, porque en Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, o la serpiente con la mujer. Habrá una distancia, una separación, serán como enemigos, no se juntarán, ni por medio de muchas doctrinas, no, ni una. Pero hoy día todas las iglesias ya nos hemos juntado por medio de las doctrinas. Como hace rato ya fue mencionado, la doctrina de la Trinidad, la doctrina del falso bautismo, los nombres falsificados del Creador del universo y el verdadero calendario divino, bíblico, lunar y entre calendario romano gregoriano del papado. No tiene que ver nada el calendario romano para las cosas espirituales o para las escrituras. Entonces ahora en Apocalipsis 12 dice: la mujer contra la mujer se llenó de ira. ¿Quién? Aquel dragón, serpiente antigua, dice 12:9 de Apocalipsis. ¿Qué va a suceder? Entonces solamente el pequeño grupo, el remanente, el residuo, la sobra, el pucho, va a entender todas las doctrinas. Ellos son los que van a guardar el verdadero cuarto mandamiento, el verdadero Shabbat. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Satanás se airó, se llenó de cólera contra la mujer. ¿Y por qué contra la mujer? Pero ¿contra quién hace guerra? ¿Contra la mujer o contra el resto? Contra el descendiente de esa mujer. Contra el descendiente de esa mujer, contra el hijo de esa mujer, va a declarar una guerra espiritual. No contra la mujer. ¿Y por qué no contra la mujer? Y muchos dicen hoy día que yo pertenezco a la iglesia, mi iglesia va a ser perseguida. No dice ahí en Apocalipsis 12:17. La persecución no es en contra de la mujer, sino es en contra del residuo, en contra de la sobra, en contra de los que entienden, practican el calendario original, las doctrinas originales, que nos puede llevar al original a cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces ahí encontramos en Apocalipsis 12:17, dice: solamente la mujer no,
no guardará nada. El remanente, la sobra, ese pequeño grupo, la pequeña manada, es lo que va a guardar las 2 tablas de la ley y el verdadero Shabbat. Así que, hermanos queridos, eso es lo que nos dice. Pero vamos a ir ahora un poquito de la historia de Herodes. En los días de Herodes también hubo otra persecución, casi parecido a en los días de Moisés cuando nació. Y Herodes declaró, los reyes magos instaron al rey que hay un rey que ha nacido en el pueblo de Israel. Por ahí que investigó, llegaron a una conclusión que viene de Belén, de Éufrata. Entonces, ahora esta historia dice que nació nuestro Salvador en un pesebre, humildemente, todo sencillo. No era unas personas con fama, con riqueza, con fortuna, no eran personajes muy humildes que estaban alojados en un pesebre, buscando dónde dormir, pero solamente había en un lugar donde ellos se quedaban. Bueno, en la historia de Herodes sucedió igual. Hay un decreto que sacó el rey Herodes contra los niños. Y los niños fueron matados de 2 años para abajo. Fueron aniquilados. Todos los niños. Igual que en los días de Moisés. Moisés era para el Antiguo Testamento. Pero Herodes, la matanza de los niños por Herodes, era para el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa esto? ¿Qué mensaje nos deja ahí? ¿Para quienes se repiten la historia pasada? Eclesiastés 1:9, Eclesiastés 3:15, Romanos 15:4, 1 de Corintios 11:5 dice que la historia pasada se repetirá. Entonces, el caso del rey Faraón se repite en nuestros días también. La historia de Herodes también se va a repetirse, hermanos, en nuestros días. Mató Herodes a todos los niños. Hoy día, ¿quiénes son esos niños? ¿Quiénes serán como Moisés? ¿Quiénes serán esos niños que fueron apartados, separados, según Efesios 1:4? Dice, antes de la fundación del mundo, Él nos ha elegido para presentar, para reservar, para sostener valioso doctrina que es el Shabbat. Así que, hermanos, la historia pasada se repite. Los niños llamados como Moisés tendrán que pasar una dura persecución. Y los niños en el Nuevo Testamento, al mismo tiempo, en los días de nuestro Salvador, todos los niños de 2 años para abajo tenían que morirse. Y hay un decreto salió, mátenlos sin compasión, para que muera aquel niño, ¿no?, en manos de enemigos. Pero nuestro Padre Celestial otra vez mandó a Egipto. Ustedes pueden leer eso en el libro de Mateos. Otra vez se declaró la guerra en esos días. Hermanos, ¿qué significado tiene eso? ¿Cómo se va a cumplirse esa historia pasada en nuestros días? Para esto vamos a leer Mateos 18:3. Mateos 18:3. ¿Quiénes son esos niños? ¿Quiénes serán esos niños en estos tiempos finales? Mateos 18:3. Y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien, esos son los niños modernos. Esos serán los niños actuales. ¿Quiénes serán los niños? Si tú no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. O sea, niños espirituales,
y no serán niños literales como pasó en los días de Moisés y en los días de Herodes con nuestro Salvador. Serán niños espirituales. Esos niños serán humildes como fueron los 11 discípulos. Eran humildes, eran sencillitos, no tenían instrucciones, no han pasado por los centros teológicos. Pero había uno que era voluntario. El voluntario sí pasó por las universidades. A él sí le gustaba el dinero, ¿no? Y muchas otras cosas más. Pero los niños espirituales nada tiene que ver con cosas terrenales. Entonces, ¿cómo serán esos niños? ¿Por qué dicen que si tú no te vuelves como un niño no entrarás en el reino de los cielos? ¿Por qué dice? Vamos a leer algunas citas, como es 1 Corintios 3:18. ¿Por qué estos niños? ¿Por qué tenemos que volvernos como niños? ¿Qué es lo que tenemos que abandonar? A ver, ¿cómo eran los niños? 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué es lo que van a hacer los niños espirituales? Van a abandonar todo. Todita y todo va a abandonar para capacitarse, para entrenar. Hermanos, entonces tenemos que ser como niños. Hoy día tenemos que ser como niños. Un niño no dice que tiene tanta preparación. Por eso en 1 Corintios 3:18 nos dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio, erudito, docto, pastor, ministro, según a este mundo. Claro, según a este mundo será pues doctor, pastor, ministro, intérprete, historiador, escritor, no sé qué más se cree. Pero dice, hágase ignorante para llegar a ser sabios en asuntos espirituales. Esos grandes doctos, sus conocimientos ya pereció, dice el libro de Isaías. Otro requisito para ser niños. Vamos a ir al libro de Santiago 2:5. Santiago 2:5 dice, ¿quiénes serán como niños? A ver, vamos a leer el libro de Santiago 2:5. ¿Quiénes serán como niños? Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino, que han prometido a los que le aman? ¿A quiénes ha elegido nuestro Padre Celestial? A los niños. Si tú no te vuelves como un niño, el niño no tiene nada. El niño no dice que yo ya pasé por las universidades. El niño no dice que yo tengo tantas bondades, tantos privilegios, o tanto sacrificio, o tanto estudio. No dice el niño. Por eso dice, amados hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido nuestro Padre Celestial a los pobres de este mundo? Ha elegido a los pobres. Esos niños son pobres. El niño no tiene bienes, fama, fortuna en la tierra. Pero dice ahí, nuestro Padre eterno no ha elegido a los niños de este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué los pobres fueron elegidos? Ahí dice, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que ha sido prometido a los que lo aman. Hermanos, para ellos estos niños serán pobres tanto espiritual como literal tal vez, porque un niño no posee nada, un niño pierde todo. Hermanos, vamos a leer una cita del libro de Lucas 18:38.
a ver si los discípulos han logrado o no esta tarea. Los niños tenían que ser pobres, no tenían que contar fama, fortuna, riqueza. No, ¿qué dice el libro de Lucas 18:38? Lucas 18:38. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta 30 vamos a dar lectura. Lucas 18:38 al 30. 38. 18 del 28 al 30. Lucas 18:28 al 30. Entonces Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padres o hermanos, o esposa, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el mundo venidero la vida eterna. Pedro exactamente ha cumplido ese requisito de ser niño. Un niño no tiene nada. Por eso Pedro preguntó: Maestro, nosotros hemos dejado todo, nuestras posesiones, nuestros bienes, nuestra fama, nuestra fortuna y nuestros seres queridos, y te hemos seguido, le dijo Pedro. Pedro dejó todo, como un niño que no posee nada. Un niño no tiene nada. Un niño no dice que yo tengo esto, aquello, lo otro, no dice. Y nuestro Salvador respondió a Pedro, a ese niño Pedro: os aseguro que ninguno que haya dejado casa, padres, hermanos, esposa, hijos, por el reino de los cielos, dice, quedará sin recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, solamente los que fueron niños, los que han sido niños, los que ya son niños espirituales, no poseerá grandes famas, fortunas, riquezas. Pero ¿dónde van a ser ricos? Santiago 2:5 dice: hermanos, oíd, ¿acaso no los pobres de este mundo fue elegido para darle el último mensaje de misericordia a este mundo? Sí, Pedro cumplía esos requisitos. Pedro no tenía tantas riquezas, solamente Pedro tenía a su Redentor, a su Salvador, a su abogado, a nuestro Salvador. Hermanos, Pedro cumplió esos requisitos exactamente. Vamos a leer otra cita, otro texto que dice, que habla acerca de este asunto. Mateos 11:25. Mateos 11:25, que dice que aquí ahora, como los niños que son pobres, los niños fueron elegidos, fueron llamados para recibir, ¿qué cosa? Las bendiciones. Entonces, nuestro Salvador hace las cosas como debe de ser. ¿A quién le va a dar ahora? ¿A quién le va a condecorar? ¿A quién le va a bendecir? Con la sabiduría del cielo, con el conocimiento espiritual. ¿A quiénes? Mateos 11:25. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mira lo que dice Mateos, ¿no? Mateos le dio todos los favores, no a los eruditos, no a los doctos, no a los entendidos, según a los hombres. Pero esos entendidos, esos doctos de la tierra, perderá toda la inteligencia, dice Mateos 11:25. En ese tiempo, en aquel tiempo, dijo nuestro Salvador: Te alabo, Padre, dueño de todos,
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los ministros, de los pastores, de los grandes eruditos de la tierra, los grandes líderes de las iglesias. Tú lo has escondido y las revelaste ¿a quién? A los niños. Hermanos, tenemos que volvernos niños. Los niños son los que fueron afortunados, bendecidos, dichosos, felices y bienaventurados con las grandes verdades. Así como los 11 discípulos que eran humildes, sencillos, y ellos escucharon, ellos vieron con sus propios ojos de realizar nuestro Salvador los grandes milagros y grandes, poderosos mensajes escucharon estos pobres humildes. Entonces, para hoy día, para recibir el discernimiento, de la misma manera vamos a recibir la bendición espiritual. Por lo tanto, tenemos que ser como niños. Estos niños serán los mensajeros finales. Todo tenemos que dejarlo. Así como dijo a Nicodemo. A Nicodemo le dijo: tienes que nacer de nuevo, porque Nicodemo era un consejero del Sanedrín. Todos los que trabajaban en el Sanedrín, a todos le daba un consejo sabio. Era consejero. Él era instructor. Él daba mensajes, doctrinas. Pero cuando se encontró con nuestro Salvador, ya no era nada. Una sola pregunta le preguntó y dijo: tú que eres doctor, ¿dónde? Y tú no sabes, dijo, siendo un doctor de la ley. Porque el mensaje va a ser poderoso, pero solamente van a entender los que han alcanzado madurez y los que han tenido, hermanos queridos, el valor, el esfuerzo de pasar los mensajes de los ángeles, de los 4 ángeles. Mensaje primero, mensaje segundo ángel, mensaje del tercer ángel. Hermanos, tenemos que escalar uno por uno. Nadie va a ir directo al mensaje del tercer ángel. Hoy día muchos hablan del mensaje del tercer ángel mientras no han entendido el mensaje del primero ni del segundo. Ya están hablando del mensaje del tercero, pero no tienen entendimiento ni discernimiento y no son como niños. Hermanos, Nicodemo obedeció. Nicodemo se volvió como un niño recién nacido y tenía que nacer de nuevo. ¿En dónde? ¿Por dónde? Por medio de las aguas, para ser sabio. Hermanos, eso mismo pasó, esa misma historia, esa misma lección sucedió para Saulo de Tarso. Filipenses 3, 7 y 8. Hermanos, Filipenses 3, 7 y 8 dice: lo dejé todo por basura por alcanzar la misericordia del Todopoderoso, o por seguir, para ser instruido por el mismo Redentor. Todo tenía que dejar, mis amados hermanos. Así tal como es, niños tenemos que ser literalmente, materialmente y espiritualmente. Hermanos, no es que yo digo, sino dice las Escrituras. Hermanos, tenemos que ser niños. Tenemos que ser niños sin bienes terrenales, sin fama en la tierra. No hay ni fama ni ciencia en la tierra, solamente buscando las perlas preciosas de nuestro Padre Celestial. Alguna cita que vamos a leer. Entonces, vale la pena ser niños en estos tiempos finales. Los niños, los que son como niños, ellos tendrán el privilegio de ser mensajeros finales. Filipenses 4:18. 3, 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8. Ahí está la historia de Saulo de Tarso. Filipenses 3, 7, 18. 7 y 8.
Filipenses 3, 7, 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Lo tengo por estiércol. En otras versiones dice, lo tengo por basura para ganar el favor de su Redentor. Hoy día habrá capacidad, valor para dejarlo así, todo el conocimiento, toda la sabiduría, o es que siempre estamos luchando, siempre estamos defendiendo lo que hemos aprendido, lo que nos han dicho los grandes doctos de la tierra, y no podemos nosotros actuar como Saulo de Tarso, como Nicodemo. Ellos dijeron, todo lo tengo por basura, lo que he aprendido de mis doctos, porque él fue instruido en los pies del Gamaliel. Hermanos queridos, la historia pasada se repetirá en el pueblo espiritual, con los niños espirituales. Hermanos, no tenemos que ser instruidos por los hombres, no tenemos que aprender nada de los hombres. Tenemos que hacer un reavivamiento, una reforma. Una reforma es un cambio completo, total. Hermanos, y tenemos que reavivarnos. Estas reformas, esas reformas, nos causarán un reavivamiento, hermanos queridos. Pero con las doctrinas falsas, con las doctrinas heréticas, nunca va a haber cambio, nunca seremos transformados a la altura de nuestro Salvador. Una cita que es de carne, de carnal, en 2 de Corintios, dice de esta manera, hay un texto muy fenomenal, dice así, en 2 de Corintios está, quizás corporalmente, en el cuerpo, nos estamos envejeciendo, quizás estamos a las justas. Esto nos anima, mis hermanos, los que quieren ser niños, los que quieren cumplir. Mateos 18:3. Vamos a leer 2 de Corintios 4:16. Ahí está la receta, mis hermanos, porque muchos queremos ser como niños, pero ya no podemos. Ya pensamos que estamos en las últimas condiciones. El cuerpo ya no da, la mente ya no rinde. Hermanos, ¿qué dice la Escritura, mis hermanos? 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vea desgastado, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahí está, hermanos, dice, por eso no desmayamos. ¿Por qué no debemos desmayar, desanimarnos, desalentarnos, cansarnos, aburrirnos? ¿Por qué? Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué dice, hermanos? El cuerpo exterior, nuestro cuerpo quizás esté cansadito, aburrido. No, aunque nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo exterior ya se va desgastando cada vez más viejito, más arrugado, más acabado tal vez. El cuerpo interior se renueva, dice, de día en día. O sea, cada vez está más joven. Espiritualmente tenemos que ser jovencitos, niños, recién nacidos. Aunque el cuerpo ya está avanzado, ya está por descansar, pero el cuerpo espiritual se renueva cada día tiene que mejorar, tiene que ser más niño. Hermanos, para aprender las verdades de nuestro Padre. Esto debe ser nuestro sueño, nuestro ruego, nuestra súplica,
que todos debemos suplicar a nuestro Padre que Él puede renovar nuestras mentes, cansados, para tener una mente de un niño recién nacido, porque los niños serán los mensajeros finales. Muy bien, hermanos, le damos las más bendiciones de nuestro Padre Celestial. Es nuestro deseo que todos podemos llegar a tener un espíritu de un niño, porque si tú no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos, dice, hermanos queridos. Nuestro Padre Celestial nos bendiga en todo, para todo, en estos tiempos finales. A ver si por su voluntad podemos tener este privilegio de ser llamados para ser los mensajeros finales. Que nuestro Padre Celestial nos bendiga. Amén. Un pequeño anuncio. A partir de estos días, ya no vamos a poder salir por medio de la radio, porque la radio entra en un receso de como una semana y algo más. Así que anunciamos esto para todos nuestros hermanos, para todos nuestros amigos aficionados de estudiar las Escrituras. El horario era en las tardes, en las noches, de 9 a 10 de la noche, y en la mañana era 4 a 5 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Pero comunicamos a todos que a partir de mañana, a partir de estos días, no exactamente mañana, estos días, ya vamos a salir por el canal de televisión. De 5 a 6 en las mañanas, y en la tarde normalmente será de 9 a 10 de la noche. Así que estamos comunicando a todos nuestros hermanos aficionados. A partir de estos días, la radio para, pero vamos a salir por medio del canal de televisión. Horarios 5 a 6 y 9 a 10. Así que, hermanos, ya, y de paso van a ser otros los temas que estuvo saliendo por la radio. No, va a ser otros temas ya en directo, no los mensajes. Así que le invitamos muy cordialmente a todos que a partir de estos días va a salir por medio del canal de televisión y no por la radio. Muy bien. Entonces ahora, bueno, vamos a seguir alguito más. Vamos a ir al libro de Sofonías. Al libro de Sofonías. Hay una cosita que habla en esa parte. En el libro de Sofonías dice de esta manera. Sofonías 2, 1 hasta 3. ¿Por qué tenemos que volvernos como niños? ¿Por qué tenemos que volvernos como niños? Sofonías 2, 1 al 3. Dice de esta manera: Reuníos, congregaos, nación desventurada, antes que salga el decreto. ¿Qué decreto? Antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Altísimo, antes que el día de la ira del Todopoderoso caiga sobre nosotros, antes que se desaten los grandes desastres de la tierra. ¿Cuál es la invitación, mis hermanos?
antes que la ira del Todopoderoso se derrame sobre esta tierra. Todos los habitantes de la tierra, hermanos, de cualquier religión, hacemos una invitación, o nos hace una invitación el Todopoderoso, el Creador del universo. Dice: buscad al Redentor, buscad al dueño de la verdad, todos los humildes de la tierra. Esos humildes son los niños que estamos estudiando. Buscad al Todopoderoso, todos los humildes de la tierra, que obedecéis sus mandamientos. ¿Qué dice, hermanos? Obedecéis sus mandamientos. No dice que por... Nadie te va a salvar por gracia de las plagas que va a caer uno por uno sobre esta tierra. Porque la ira del Altísimo es, en Hebreos 10, 31, 30, dice: horrenda cosa es caer en la venganza del Todopoderoso. Buscad al Creador, todos los humildes de la tierra, que obedecéis sus mandamientos para no caer en esos grandes desastres. Buscad justicia. ¿Y qué cosa es buscar justicia? Buscar justicia es, según Mateos 5:6, 5:10, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy tenemos que buscar justicia. Y Mateo 5:10 dice: los que tienen hambre y sed de justicia, y bienaventurados los que tienen esa justicia, pero padecerán persecución por causa de la justicia. ¿Y qué cosa es justicia? Según Salmo 119, 172, justicia es su ley, su mandato, su ordenanza, sus preceptos. Buscad misericordia, quizás seáis protegidos en el día del enojo del Todopoderoso. Hermanos, tenemos que buscar justicia hoy día. ¿Y qué cosa es justicia? Es guardar sus mandamientos, dice ahí, hermanos. Y muchos no quieren saber de los mandamientos. Muchos están cansados y aburridos de escuchar de los mandamientos. No quieren obedecer a su padre, pero ellos inventaron, sacaron una ley. Pero no somos salvos, nada tiene que ver la ley. Tiene miedo, se asusta. Le hace temblar la ley de nuestro Padre Celestial. Te guste o no te guste, tienes que obedecer la ley. Y ahora usted me dirá cuál es, por qué en la Escritura aparece: por la gracia ya somos salvos. Es que no hemos entendido, hermanos, hoy día. Todos los niños entenderán, pero los grandes maestros, según instruido por los hombres, hermanos, nunca van a entender. Hermanos, la gracia es esto de acá. Hermanos, el pueblo de Israel fue salvo por la gracia de la tierra de la esclavitud de Egipto, esclavizado por aquel gran faraón, y faraón representa a Satanás. Hermanos, fueron esclavizados, fueron castigados con los azotes y con los trabajos, y no le dio ni de comer ni descanso. Era puro castigo para el pueblo de Israel. Hermanos, en las tierras de Egipto vivieron totalmente oprimidos y castigados. De ese castigo los salvó gratis, gratuitamente, por la gracia. De esa triste historia, hermanos, salvó gratis, por gracia. Lo sacó por gracia. Pero cuando llegaron al monte Sinaí, después de 3 meses, le dio las 2 tablas de la ley. Y le dijo a su pueblo: vayan avanzando, vayan caminando hacia Canaán, obedientes a estos 2 tablas de la ley. Hermanos, ellos eran salvos de la desgracia de este mundo, pero no eran salvos todavía para la eternidad. Tenían que viajar un tramo, una parte con las 2 tablas de la ley, obedientes a las 2 tablas de la ley.
pero todos estaban acostumbrados de no obedecer, de no guardar. Por eso se perdieron los 600,000 hombres que salieron de Egipto, mis hermanos. Todos ellos no entraron por obedecer a sus líderes. Ahora ya estamos salvos. Claro que estaban salvos del castigo, del látigo, del hambre, de la miseria, pero todavía no estaban salvos en la tierra de Canaán. Tenían que llegar obedientes a las 2 tablas de la ley. Es lo que no entiende la gente. ¿Qué es la gracia? ¿De dónde somos salvos por la gracia? ¿Y para qué tenemos que obedecer? ¿Para qué tenemos que cumplir? ¿Para qué tenemos que estar bajo la ley, hermanos amados? La fe sin obras es muerta, dice su palabra. Entonces, mis hermanos, hoy tenemos que escudriñar las Escrituras tal como dice, mis hermanos, y no como nos han enseñado, todo torcido. No por lo que vamos a creer, por lo que son grandes doctos de la tierra. Así que, mis estimados, nuestro Padre Celestial nos ayude en todo para cumplir sus mandatos, sus ordenanzas. Eclesiastés 13:13, vamos a leer el último texto para ya despedirnos hasta otro día. Eclesiastés 13. Eclesiastés 13, vamos a leer 12:13, Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso es este: obedece a tu Creador y guarda sus mandamientos, porque este es el todo, el deber del hombre, no hay otro. El fin de todos los discursos que has escuchado desde que naciste, o todo lo que has leído de Génesis a Apocalipsis, el resumen es: obedece a tu Creador y guarda sus mandamientos. Esto es el deber del hombre. Hermanos, te guste o no te guste, quieras o no quieras, puedas o no puedas, guardar las leyes. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es esto: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pregunto, ¿solamente será de un grupo de religiosos? Este mandato, esta sentencia, este resumen del libro de Eclesiastés. Y no solamente es el resumen de Eclesiastés. ¿Quién ha escrito el libro de Eclesiastés? Un sabio del mundo, aquel famoso Salomón. Hermanos, el fin, el resumen de toda la Biblia es obediencia a tu Creador y guardar sus mandamientos. Esto es el deber de todo hombre. Hermanos, la Biblia se resume en obediencia al Creador y guardar sus mandamientos. Que nuestro Padre Celestial nos bendiga a todos, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por todo, por sus tiempos y por todo lo sacrificado para encontrar las perlas preciosas. Gracias. ¡Levántate, Israel! ¡Es el amanecer de la libertad!